Vamos a ir, hermanos, a lo que sigue de la primera carta, gracias, del apóstol Pedro, el capítulo 4. Buenos administradores de la gracia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradó a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne todos los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, hermanos, Pedro nos llama a ser agradecidos por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Comportándonos con una nueva manera de vivir. Vamos a hacer este capítulo, esta porción de buenos administradores de la gracia de Dios en dos partes. Esta es la primera. El versículo 1, hermanos, Pedro insiste en que como Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Yo me imagino a los que leían esta carta, ¿verdad? Para los que fue dirigida, que es a los judíos que vivían en el exilio, ya un poco hartos de estar leyendo lo mismo. O sea, Pedro no deja de decirles: si Cristo sufrió, ustedes también tienen que sufrir, ¿verdad? Y si alguno no está muy firme en la fe, esas palabras molestan a veces y hartan un poco, sobre todo que era gente que vivía bajo persecución, ¿verdad? Entonces yo me imagino a los judíos diciendo: Pedro nos pide, nos recuerda que tenemos que sufrir, y nosotros estamos sufriendo ya. Pero hermanos, así es esto, ¿no? Si hay algo que no se nos debe olvidar, hermanos, es que tenemos que sufrir por amor de Cristo. No se nos puede olvidar, y hay que decirlo una y otra vez. Primero, porque la doctrina del sufrimiento, hermanos, existe. Y es una doctrina que las corrientes modernas, neoevangélicas, han querido eliminar. Pero eso no puede ser eliminado. Sobre todo que el gran ejemplo de Cristo fue de sufrimiento, ¿verdad? El gran ejemplo de Cristo, el mayor ejemplo de Cristo, hermanos, no fue convertir el agua en vino, ni fue sanar a los enfermos, ni caminar sobre las aguas. Son milagros preciosos, estamos de acuerdo. Pero el ejemplo más grande de Cristo, la razón por la que Cristo realmente vino al mundo fue para morir, ¿verdad? Y morir tenía un contexto tremendo, que todo comenzó desde una traición, ¿verdad? Judas lo traiciona, Pedro lo niega, los discípulos lo dejan solo, los soldados lo golpean, lo escupen, lo martirizan, lo humillan. Los líderes de Roma en Jerusalén, Pilato, todos lo condenaron. Pilato lo ignoró, se lavó las manos y le pusieron una corona en burla, lo pusieron a cargar una cruz. Entonces no podemos obviar, hermanos, el sufrimiento de Cristo, y nosotros, ¿verdad? A veces nos afligimos por cosas muy pequeñas. A veces nos preocupamos porque no me quiere hablar fulano, no, hermanos. Y a veces eso, hermanos, nos preocupa.
nos aflige. No, hermanos amados. Caminemos hacia adelante. Y Pedro les dice a estas gentes, miren, fíjense, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido, miren qué hermoso, hermanos, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y ya no somos, hermanos, esclavos del pecado. Ya no vivimos bajo el pecado, sino que hemos sido salvos, lavados con la sangre preciosa del Señor. Y hoy podemos pecar y levantarnos. Pecamos, seguimos adelante. Pecamos, pedimos perdón y seguimos, pero ya no somos los mismos de antes, porque ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Bendito sea el Señor por eso. Pedro se lo dice, hermanos, una y otra vez. Y la parte B del versículo 1, Pedro también les habla de lo espiritual. ¿Cómo? Sufrir en la carne. Sufrir en la carne termina con el pecado. Gálatas 5, 17 dice, fíjense bien, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo llegué a una conclusión en este versículo, y es que hay una forma en la que sufrimos, hermanos. Atención a esto. Se sufre al dejar de hacer algo que nos hace pecar o hacer algo que nos quita el pecado. Hay sufrimiento. Ayer visitábamos una iglesia con Andrea y nos sentamos con unas personas encargadas de un ministerio de consejería. Y yo le digo a esta pareja, le digo, miren, una de las muestras más grandes de seguir a Cristo es dejar de hacer algo que me gusta, pero que yo sé que no está bien. Dejar de hacer algo. Miren, les voy a poner un ejemplo sencillo. Para los que tenemos problemas de salud con el tema de la comida. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se sufre, verdad? Al no comer pizza, para los que nos gusta la pizza. Hay un sufrimiento. A los que tienen triglicéridos altos como yo, esa torta mexicana tan maravillosa, ¿verdad, hermanos? Y al no hacerlo, al no comerlo, ver que los demás están con su comidita mexicana y uno está ¿con qué, hermanos? Con su pollo asado, ¿verdad? Bueno, entonces hay sufrimiento. Aquel que ganaba dinero estafando. Aquel que ganaba dinero vendiendo cosas que no estaban bien. Aquel que se hacía de dinero evadiendo impuestos. El empresario o el negociante que antes al evadir impuestos le quedaba un cero más. Y hoy al pagar sus impuestos le queda un decimal menos. La carne lo sufre, hermanos amados. La carne lo sufre. Porque a la carne le gusta hacer lo que no está bien. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? A la carne le gusta hacer lo que no está bien. Al ojo le gusta ver lo que no debe ver a veces. Nos encanta hablar a veces un poco más de la cuenta, ¿verdad? Sobre todo si es alguien que nos ha hecho daño. Ah, sí, fulano esto, fulana lo otro. Pero hermanos, cuando seguimos el ejemplo de Cristo, que Él sufrió en la carne, nosotros también sufrimos en la carne y vencemos el pecado, y el Espíritu dentro de nosotros nos vivifica, hermanos.
pero no es fácil. No es fácil. Yo hablo con gente, me dicen, mira, yo era así y así y así, y ahora ya estoy luchando por no hacerlo y mi carne sufre, hermanos. Y es que nuestra carne va a sufrir. A la esposa, por ejemplo, que el marido le da una instrucción, ¿verdad? El marido le dice, esta vez no. Y entonces ella, que ha estado acostumbrada de soltera a hacer todo lo que quería, ahora que alguien le diga no, sufre la carne. Me imagino yo, hermanas que están casadas, me lo imagino yo que sufre. O el que ha sido, por ejemplo, dueño de un negocio y un día viene a ser empleado, que estaba acostumbrado a dar órdenes, ¿verdad? A que hicieran lo que, ¿verdad? Y ahora es empleado y ahora es, vaya, esto es lo que tiene que hacer. Mire, puedo pedir, quisiera un permiso. ¿Cuándo usted había andado pidiendo permiso? Ahora la carne sufre. Ya un niño, por ejemplo, los que somos hijos únicos, ¿verdad? Yo soy hijo único, Christopher es hijo único. Miren, lo difícil que fue para mí dejar ya no ser tan consentido cuando me fui de la casa, y que ahora nadie me esperaba y nada, que mi mamá estaba para protegerme, aunque a veces no me gustaba mucho, pero los bichos somos tremendos, ¿verdad? Éramos lo que nos conviene, ¿verdad? Mi abuela, cuando se murió, yo llegaba a meterme debajo de las piernas de mi abuela y ahí mi mamá no podía llegar porque deja al niño, ¿verdad? Y entonces un día la vida cambia y ya no podemos o no debemos hacer lo que hacíamos antes. Y ahora, por amor al Señor, la música no me ha costado tanto dejarla, pero el Señor, hermanos, cada vez me fue cerrando más y más las puertas para ser músico. Mis invitaciones a dar conciertos, a hacer recitales con mi grupo musical prácticamente se terminaron. Ahora las invitaciones que vienen, han menguado, son a predicar la palabra. Pero mi chip de músico que está dentro, a veces extraña eso. Pero la música no salva a nadie, hermanos. Lo que salva a la persona es el mensaje de la palabra del Señor, recibida y creída por el individuo. Entonces, ni modo. Hay que soltar la música y predicar la palabra. Hermanos, y es la forma como se sufre dejando de hacer algo o comenzando a hacer algo. Y lo último, hermanos, que dice, escuchen lo que dice, el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto antes mencionado, las cosas irrelevantes como las realmente importantes, todo esto, hermanos, es para ser agradecidos con el Señor por su muerte y resurrección. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es una de las formas de agradecimiento que nosotros podemos tener. Daniel, ¿podrías poner el verso 2 en la Nueva Traducción Viviente, si eres tan amable? Leámoslo, me gusta mucho cómo lo dice, hermanos. Miren, no pasarán el resto de la vida siguiendo, ¿qué? Sus propios deseos, sino que estarán ansiosos. ¿De qué, hermanos? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esa Dios se la tiene que indicar a cada uno. Cada uno. Dios tiene que mostrarnos a nosotros. Yo la he entendido con respecto a la música, ya se los mencioné. Con respecto a mi carácter, con respecto... Pero hay a veces uno se piensa, ¿qué voy a estar haciendo dentro de 3 años? ¿Dónde voy a estar? Si es que Dios nos da vida. Pues no se aflige, hermano. ¿Qué va a estar haciendo usted dentro de 3 años si Dios le da vida? No lo sabemos. La voluntad de Dios seguramente.
el trabajo, el estudio, donde sea. Si nosotros, hermanos, caminamos y eliminamos nuestros propios deseos y los entregamos al Señor, Él nos dará lo mejor. Probablemente no es lo que nosotros esperábamos. Probablemente no es lo que nosotros queríamos. Pero a los que caminamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos da lo que nos conviene, no lo que nosotros queríamos. Y eso, hermanos, quien logra entender eso, vive feliz. Ya no vive frustrado porque de pronto el compañero del escritorio de a la par, ahora ya es el jefe, ¿verdad? Y yo porque ya no soy el jefe. Si yo tengo más años, yo tengo más títulos, yo soy más inteligente. No era la voluntad de Dios. De algo lo estará guardando Dios. ¿Por qué no me mudo a esa ciudad? ¿Por qué no me salió? Porque de algo nos estará guardando el Señor. Ahora, nuestra carne le es difícil entenderlo. Es muy difícil. Pero hermanos, estaremos ansiosos de hacer la voluntad del Señor. Bueno, sigamos hermanos. El versículo 2, es el que acabamos de leer, ¿verdad? Número 3, versículo 3. Dice ahí Pedro, basta ya. ¿Podemos leerlo en la traducción viviente, Daniel? El verso 3. Miren qué maravilloso. En el pasado, dice, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Ahí lean todo lo que dice ahí, inmoralidad, etcétera, etcétera. Fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Podemos leer el 4, Daniel? A ídolos. No es de extrañarse, dice, que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por esa razón los calumnian. Seguimos con el sufrimiento. Tan feo, ¿verdad? Que le levanten a uno una calumnia. Yo no sé si le he contado a mi esposa esto que les voy a contar a ustedes. Pero resulta que había una iglesia allá por el lado de Chalatenango. Yo conocí a un joven que él siempre me decía, hermano, a ver cuándo viene a ministrarnos aquí la alabanza y todo. Yo le decía lo que le digo a todos, ustedes pongan la fecha y si hay disponibilidad, pues nosotros vamos. Y siempre me escribía al Facebook y bueno, cuando puedan, Pero un día me dice, hermano Abraham, yo sé que siempre le digo que venga, pero fíjese que no he obtenido el permiso, ya te conté, ¿verdad? El permiso de los pastores. Y le voy a preguntar, mire, yo con pena le voy a preguntar. Pues fíjense que dice, sobre todo la esposa del pastor me dice que usted tiene un hijo abandonado y que usted tuvo la muchacha, ese niño, y usted lo dejó y lo abandonó y usted es un irresponsable según los hermanos pastores de la iglesia. Bueno, qué lindo es tener la verdad, ¿verdad? Y que la verdad nos hace libres. Y yo no me iba a defender tanto. Simple y sencillamente le dije, dile a la esposa del pastor que con todo gusto yo puedo llegar un día y que hablemos y que me diga quién es la muchacha, ¿verdad? ¿Y quién es? ¿Y dónde está ese hijo? Que no me dice, fíjese que a ella le han contado, a ella le han contado. O sea, ella no sabe, ella no ha visto, ella no conoce a la supuesta mamá del niño. No, fíjese hermano, a ella solo le han contado. Bueno, mira, dile que estoy a la orden, porque no me voy a poner a mandarle una carta para aclararle nada, pero esto es lo que pasa. Hermano, duelen las calumnias, duelen las mentiras que la gente pueda decir de uno. Yo me imagino
que el pueblo que estaba exiliado, para matarlos, les levantaban calumnias. ¿Sí? Decían, este me hizo algo, este me debe dinero. Y todo era, hermanos, por la simple razón, el verso anterior, Daniel, de haber dejado todas esas costumbres que antes tenían. Todo eso y más. No voy a preguntar, hermanos, pero ¿cuántos fueron? No me respondan. Fiestas desenfrenadas, inmoralidad, todo eso. Ahora que ya no lo somos, los primeros que se sorprenden es la familia. O los cheros, ¿verdad? Los primeros que se sorprenden. Y miren que es tan triste, hermanos, que en vez de decir, vaya hombre, este ya no viene aquí a lo que hacíamos, en vez de alegrarse, se molestan. Y lo acusan a uno. Yo no sé si alguien de los que no me quieren habrá dicho alguna vez, vaya Abraham, se enderezó. Dicen que hoy es pastor de una iglesia, qué bueno, me alegro mucho. Nunca me ha llegado a los oídos eso. ¿Y a ustedes? Mira, qué bueno. Me quedó debiendo pisto, pero qué bueno, ¿verdad? No, ese no es mi caso, hermanos. Qué bueno, mira, bueno, está bien, ¿verdad? Antes era medio amargado, antes era, pero qué bueno que ahora, no sé, ojalá y hubieran algunos comentarios al respecto. Pedro dice, basta ya, basta ya. En la traducción en la 60 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles andando en todo lo demás. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Ay, hermanos queridos, Cristo sufrió. Y miren, hermanos, para toda esta gente, los que todavía están envueltos en ese tipo de vida, es más cómodo y entre comillas divertido estar con amigos en parrandas, en chambres y más cosas que no convienen. 1 Corintios 10, 23, todos lo conocemos de memoria, ni siquiera lo busque Daniel. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Un sinónimo de lícito, ¿alguien me lo puede decir? Todo es legal. Otro sinónimo de lícito, permitido. Muy bien. Todo me es permitido, todo me es lícito, todo podría hacerlo, pero no todo me conviene. Hermanos amados, probablemente usted y yo todavía tengamos algunas situaciones ahí que quizás no sean tan pecado, por decirlo de alguna manera. Lo que es pecado es pecado. Pero tal vez todavía tengamos algunos comentarios, algunas pláticas que no convienen. Todavía quizás veamos algunas series que no convienen. Todavía quizás tengamos algunas amistades que tal vez no convengan. Hermanos, para esta gente es más fácil, divertido, entre comillas, tener todo esto que seguir a Jesús y aguantar las calumnias. Pero hermanos, tenemos que saber algo para entrar a la última parte de esta prédica de esta mañana, y lo puse en letras rojas grandes. Pero tanto ellos como nosotros tenemos un destino final. Y Pedro, a continuación, nos lo va a describir en el versículo 5. Pero ellos, dice Pedro, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces aquí la cosa ya se pone más seria, porque ya es un tema de salvación o de condenación eterna. Pero ellos darán cuenta, dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El juicio, hermanos, del trono blanco. Pablo nos habla de esto en Efesios.
5, 1 al 20. Es largo, lo vamos a ir leyendo. Efesios 5, 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 3. Pero fornicación, iglesia, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, hermanos, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que tremendo como Pablo combina la avaricia con la idolatría, ¿verdad? Y claro, el dinero se puede volver un ídolo, hermanos. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, hermanos, todos aquí, o la mayoría, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad entonces, hermanos, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, hermanos, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es tremendo la palabra lo que nos enseña. Esto es para la iglesia, hermanos. Es para la iglesia que estaba en Éfeso. Hay un juicio final. Hay un gran juicio final. Miren, algunos tienen opiniones. Los que han estudiado teología me comprenderán o sabrán que hay varias posiciones, que el juicio es solo para unos, quizás para otros. Hay varias posiciones. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que cualquiera que sea la posición, la opinión que cualquiera, que todos tengan sobre el juicio del gran trono blanco, es importante nunca perder de vista tres hechos importantes. Uno, que Jesucristo será el juez. Uno, punto. Número dos, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y que ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. La Biblia es muy clara en que el incrédulo está acumulando ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5 dice lo siguiente:
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, hermanos, pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Ahí vamos nosotros como gentiles, el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, también al judío primeramente y también a nosotros, porque no hay acepción de personas para Dios. Seguimos. Dije la primera, que Jesucristo será el juez. Número 2, lo que acabamos de leer. Y número 3, que los creyentes también serán juzgados por Cristo. Pero puesto que la justicia de Cristo les ha sido imputada y sus nombres están escritos en el libro de la vida, ellos serán recompensados y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Gloria a Dios por eso. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y termino lo del juicio del trono blanco. Es muy claro en cuanto que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que cada uno dará cuentas a Él. Pero unos para condenación y nosotros, hermanos, para vida eterna. No hay donde perderse. Quizás nuestras malas obras, y esto yo nunca lo oí predicar a nadie, pero está allí. Quizás nuestras malas obras sean descubiertas ese día, hermanos. Quizás cosas que nunca nadie se dio cuenta de nosotros, probablemente ese día. ¿Qué creen ustedes? ¿Que probablemente o que serán descubiertas? Bueno, pero en la misericordia de Dios, esa misericordia nos alcanzará. Él limpiará nuestras lágrimas. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice lo siguiente. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, aleluya hermanos, Él morará con nosotros, y nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Y el versículo 4, hermanos, dice: gloria al Señor, enjugará a Dios, limpiará a Dios, quitará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cielo nuevo, hermanos, tierra nueva, toda culpa terminará, toda mala obra será quitada, toda lágrima, todo dolor, hermanos, no habrá. Ahí no habrá nadie quien se mueva de silla cuando yo esté tocando el piano. Ahí no habrá nadie nunca más que se cambie de cera para no saludarme. Ya no habrá nunca más nadie que levante una calumnia para derribarnos, hermanos. Todas las cosas pasadas
quedarán en el pasado. Y el Señor, hermanos, morará con nosotros, dice la palabra. Ahí, qué glorioso, qué maravilloso es eso. Y el último punto, hermanos, el versículo 6, dice: porque para esto también ha sido el predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿A qué muertos les predica la palabra, hermanos? Ahí, ese versículo es muy interesante. A nosotros, los muertos. Muertos en carne, pero vivos en espíritu. La gente nos califica, nos etiqueta, nos juzga según ellos consideren. Por lo general siempre es para mal. Más aún cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Pero hermanos amados, gocémonos. Nosotros hemos muerto a nuestras pasiones y deseos. Hemos muerto a nuestra carne. A veces la carne se pone fuerte, pero eso no significa que nosotros no hayamos tomado la decisión. Jesucristo dijo en Mateo: el que pierda su vida por mí, la hallará. Y probablemente Jesús estaba siendo muy radical, hablando de una muerte física. Pero hermanos, nosotros también hemos perdido la vida con amigos, con trabajo, con compañeros, con familia. Hay gente, hermanos, como dice ahí, que nos juzga según la carne nuestra. Lo que les decía hace un rato. Se cambian de cera, se cambian de silla, no nos saludan, no nos hablan. Pero hermanos, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aleluya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto que nos baste, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ánimo, hermanos, levantemos esa autoestima, levantemos nuestra frente. Podemos no tener todo lo que queremos. Podemos no ser todo lo que quisiéramos ser. Probablemente Andrea quisiera que yo fuera un mejor esposo, probablemente. Pero ella tiene que gozarse en lo que Cristo le da, más que en lo que yo pueda darle. Para las esposas que están aquí, esposos, para Bea que está aquí, tal vez ella quisiera más de sus hijos, más de sus padres. Tal vez yo quisiera más de la iglesia, quisiera verlos a todos los domingos. Pero a mí no me da vida que ellos vengan o que no vengan, que Andrea sea lo que yo quisiera o no cumplió todas mis expectativas. Bueno, me atreveré a decir algo. Tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo, tal vez no. No hay nadie que cumpla todas nuestras expectativas, hermanos. Solo hay uno que nunca se equivoca. Solo hay uno que siempre está. Solo hay uno que nos cambia la enfermedad por gozo. No es que nos la quite. Podemos seguir enfermitos físicamente, pero gozosos. Podemos seguir con situaciones de familia, pero llenos de esperanza, porque la esperanza no avergüenza, dice la palabra en Romanos 5:2. Hermanos amados, si estamos crucificados con Cristo, si lo tenemos a Él, si ahora vivimos en la esperanza, en la fe, si hemos crucificado nuestra carne, nuestras pasiones, y hacer la voluntad es nuestro deleite, pueden o no cumplir las expectativas que uno espera, hermanos, podemos ser felices. ¿Por qué? Por la muerte, resurrección, segunda venida y eternidad con Cristo, hermanos. Podemos ser felices. Esta leve tribulación momentánea produce en ustedes hoy un más grande y eterno peso de gloria. Tú, como buen soldado de Cristo, ¿qué dice la palabra, hermanos? Sufre penalidades.
pero mantente firme. Manténgase, hermano y hermana, en la roca que es Cristo. Sufra. No le puedo garantizar que las cosas cambiarán pronto, ni siquiera le puedo garantizar que algún día cambiarán. Sufra con gozo. Si cambian, gloria al Señor. Si no cambian, gloria al Señor. Nuestro destino es el mismo, la eternidad con el Señor. Si el trabajo que anhela sale, bien. Si no sale, hermano, nunca le va a faltar la provisión del Señor. Si usted es fiel, Él lo ha sido. No, hermanos, la palabra no bromea ni juega cuando dice: si el Señor es tu pastor, nada te faltará. No es una broma, no es una fábula, hermanos. Si el Señor está con nosotros, miren, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. Tal vez en su trabajo esté atravesando momentos incómodos. Tal vez en su trabajo esté atravesando momentos difíciles. Tal vez haya que pagar un precio. Tal vez no vas tan rápido como quisieras. Tranquilo, tranquilos. El Señor tiene el control. ¿A cambio de qué? De que yo se lo entregue. Porque eso sí es, ahí tengo que decirlo. Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control, pero espérame un ratito. No, hermanos. Yo me rindo todo. Es que rendirse duele, hermanos. Tenemos que entregarle nosotros el control a Él. Que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Eso significa que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y a veces viene el quebrantamiento de parte de Dios para nosotros. Pero recuerden, el mejor quebrantamiento que podemos sufrir es el que Cristo nos da. ¿Por qué? Porque ese quebrantamiento nunca es para destruirnos. Ese quebrantamiento que el Señor nos da siempre es para vivificarnos, para hacernos nuevos, para hacernos mejores, hermanos. Así que en el nombre del Señor continuamos con la segunda parte de este tema: buenos administradores de la gracia de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor incondicional para con nosotros.